No, nosotros necesitamos venir en una continuidad de santidad y en una continuidad de búsqueda del Señor. Salimos a vacaciones, pero nunca hay vacaciones de ser hijo de Dios, así como usted nunca tiene vacaciones de ser hijo de su mamá. Aunque la tenga muerta, usted sigue siendo hijo, ¿cierto que sí? Entonces no hay vacaciones para eso. Y bueno, y creo yo, sin embargo, que enero sí es un mes que se presta para que nos proyectemos a muchas cosas, para que mejoremos otras, para que queramos alcanzar otras. Enero es un buen momento para tener un momentum, para aprender, para asir, para abrazar cosas que necesitamos desarrollar en nuestra vida. Como que enero nos reiniciamos la mayoría, ¿cierto que sí? Hasta en hábitos alimenticios, usted en diciembre de pronto comió buñuelo, natilla, hallaca, de todo, y usted dijo, no, en enero empiezo otra vez a cuidarme, en enero empiezo otra vez a hacer ejercicio, en enero empiezo otra vez a orar a las 3 de la mañana, no sé cuál haya sido su proyecto para este año, pero hoy quisiera que el Señor nos ayudara a entender su palabra en esta mañana desde este personaje que está acá, para algo vital, para la iglesia no solamente de este tiempo, sino para la iglesia de todos los tiempos. ¿Qué tal si usted cierra un momentico sus ojos? Yo quisiera orar y pedirte, Espíritu Santo, que tu palabra hoy sea una palabra rema, que tu palabra hoy sea una palabra que trascienda en el tiempo, que trascienda sobre la religión, que trascienda sobre los conocimientos ya adquiridos. Espíritu Santo, que hoy nada robe la semilla sembrada en el corazón. Espíritu Santo, que hoy seas tú revelando, trayendo revelación y discernimiento de tu palabra en el poderoso nombre de Jesús. Te adoramos, te bendecimos, estamos aquí para adorarte, Señor. Gracias porque a través de esta palabra creceremos. A través de esta palabra seremos alimentados, no por mí, sino por ti, Señor. Gracias, poderoso Jesús. Amén y amén. ¿Está listo para recibir esa palabra en esta mañana? Miren que siempre la iglesia ha estado en una necesidad inmensa de hacer discípulos, siempre. Y yo creo que sí tenemos muchos problemas con el tema del discipulado, de vernos como discípulos. ¿Cuántos discípulos hay acá del Señor? Levante su mano si usted cree que es discípulo. Todos los que estamos acá somos discípulos, ¿cierto que sí? Y la iglesia se ha visto en una necesidad siempre de formar discípulos y de formar discípulos que formen otros discípulos, ¿cierto que sí? Y entonces las iglesias tienen cursos de discipulado. Usted busca cursos de discipulado y hay 100,000 cursos de discipulado, pero ser discípulo va mucho más allá de solamente un curso. Va mucho más allá de solamente llamarme creyente o llamarme discípulo. El llamado, cuando usted ve Mateo 28, después vamos a llegar allá, en la lectura de la palabra, realmente Jesús hizo un solo llamado a su iglesia. Es ser discípulo, pero también hacer discípulos, ¿cierto que sí? El evangelio no es solamente un mensaje para recibir, el evangelio es un mensaje para dar. Claro, usted recibe acá, pero lo ideal o en teoría o lo que el Señor espera de nosotros es que lo que recibimos acá, nosotros lo podamos entregar y devolver a otros, al que nos encontremos, con el que convivamos. El mensaje de Jesús es un mensaje para proclamar, amén. Y yo no sé, yo espero que usted no se avergüence de proclamar el evangelio del Señor, que usted sea orgulloso, que usted sienta orgullo de cargar su Biblia, que usted en un supermercado le digan, me deja ver el bolso y lo primero que vean sea su Biblia. Yo me acuerdo que cuando éramos novios, yo vivía en un barrio y César en otro, a pie más o menos era como una media hora, y pues le tocaba a César a pie, porque no teníamos plata, entonces él se iba hasta la casa y se volvía a pie para su casa. Pero una vez salió muy tarde y llegó y pues donde vivíamos nosotros eran barrios, no, pues digamos que no tan seguros, pero tampoco pues terribles. Pero él iba camino a su casa en la noche y lo pararon y lo atracaron. Y entonces le dijeron a César, deme todo lo que tiene. Y él llevaba un bolso y dice, pues lo único que tengo es la Biblia. Pues si se la quiere llevar, llévesela. Porque no, realmente él no tenía nada más, y no era época de celulares, no era época de nada más.
Y iba a pie porque no tenía plata. Entonces, si quiere, y el muchacho vio la Biblia como que, ¿y para qué roba este? Entonces, antes yo creo que le dio ganas de ayudarle para lo del bus. A darle un poquito para que no se fuera a pie. Pero que no nos avergoncemos de lo que el Señor ha hecho. Nosotros sabemos que en el ministerio de Jesús hubo muchos discípulos, amén. No solamente los 12, hubo mucha gente que siguió a Jesús, pero también todos sabemos que no todos perseveraron. No todos perseveraron. Acompáñenme a Juan capítulo 6. Versículo 66. Uy, los 3:6. Juan 6:66. ¿Ya llegó? Mire lo que dice ese versículo. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces, el estar aquí sentado no significa que tú seas discípulo. El llamarte cristiano no significa que tú seas discípulo. Podemos tal vez llamarnos muchos discípulos, pero no necesariamente ser un verdadero discípulo. Cuando yo hago la pregunta de quién es discípulo, claro, todos levantamos la mano, pero vamos a ver, a mirar a través de la palabra si estamos siendo verdaderos discípulos o si somos de ese montoncito de Lucas 6:66 que volvieron atrás y no andaban con él. Nosotros podemos estar en la iglesia y no andar con él. Nosotros podemos ir por el camino, ¿se acuerdan el camino de Maús? Ir por el camino y ni siquiera reconocer a Jesús, ni siquiera saber que Él está allí. Y nosotros podemos estar autoengañándonos. Y es muy fácil. Yo no sé si usted nota que sus defectos usted no se da cuenta. Todo el mundo se da cuenta, pero usted no. Usted piensa que usted es un pan de Dios. ¿Sí? Y todo el mundo dice, pero con moho, el pan y dañado y duro porque de Dios nada. Muchos podemos estar siendo así y nosotros necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a producirnos y a reproducirnos como verdaderos discípulos. Hemos sido muy mal enseñados, iglesia, y tenemos en nuestra cabeza que ser discípulo es haber hecho el discipulado y habernos bautizado. Y entonces cuando uno pregunta en una iglesia, ¿y usted es discípulo? Sí, yo ya hice discipulado 1, 2, 3, vida abundante, no sé qué más cursos hemos hecho, los 10,000 cursos. Pero mire lo que dice la palabra o lo que podríamos nosotros de pronto entender que es un verdadero discípulo y es una persona que tiene su vida centrada en el evangelio, centrada, no por los laditos. Probablemente usted lleve 20 años en el evangelio y nunca había leído Mateo 5 y 6 completo. Centrada en el evangelio, que ha entregado todo al evangelio y que entrega hoy cada momento, cada oportunidad y todos los recursos en términos o en función a lo que el Señor quiere. Que su vida realmente gire en torno al evangelio, solamente oportunidades, recursos. Yo sé que usted conoce personas así, que en toda oportunidad predica, que en toda oportunidad habla de Dios, que en toda oportunidad, el otro día estábamos en una reunión y alguien habló de la unción. Entonces le preguntaron a alguien, ¿y qué es la unción? Y entonces ese alguien respondió y dijo, la unción es cuando tú te paras en el altar y oras y todos son sanos. Y todos son restaurados. Y yo me quedé pensando y yo dije, no, eso está tan lejos de lo que es de verdad la unción. La unción es que tú tengas fruto del Espíritu Santo. Esa es una persona ungida. El fruto, no uno, sino el fruto del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros nos evaluamos, ¿realmente somos ungidos? De pronto, no tanto como creemos. De pronto, no tan discípulos verdaderos como creemos. ¿Cierto que sí? Pero si nosotros realmente nos produjéramos, no sé si se dice así, como verdaderos discípulos centrados en el evangelio, entendiendo cada minuto y cada oportunidad de nuestra vida para vivir conforme a lo que Dios quiere, ¿ustedes creen que el mundo estaría como está hoy día? ¿Ustedes creen que nuestras familias, nuestras vidas, nuestras iglesias estarían como están hoy día? No. Y necesitamos, iglesia, volver a eso. La palabra nos llama a volver a la senda antigua. ¿Se acuerdan?
Y la senda antigua no es volver a ser judíos o judaizarnos, sino es volver a la esencia de la palabra, es volver a lo que el Señor quiere para nosotros. Mire que el Señor mismo en Lucas 6:40 enseñó que cuando un discípulo es bien entrenado, es parecido a su maestro. Hay personas que oran como ora su pastor. Hay personas que incluso caminan o hablan o tienen facciones, no sé si se llama facciones, como gestos, así como lo tiene su maestro. Y entonces como que tú ves al alumno y es como si vieras al maestro. Y entonces allí en ese Lucas 6 Jesús les está diciendo, si ustedes aprenden bien de mí, ustedes van a ser también dignos de imitar. ¿Y quién decía imítenme a mí? Pablo. Pablo decía imítenme a mí. Yo no sé si usted pueda decirle algo a alguien, imíteme a mí, ni siquiera a nuestros hijos a veces. Haga como yo hago y el hijo dirá, uy no papá, gracias. Deja así. ¿Sí? Tal vez no. Imítenme a mí, decía Pablo, tremendo. Necesitamos reproducir discípulos de verdad, discípulos con características similares a Jesús. Jesús dijo que nosotros haríamos cosas mayores. Eso está vigente, iglesia. Estos días César me decía, Janet, Jesús sigue haciendo milagros. Mire que nosotros hemos visto unos milagros en la familia de nosotros, que para nosotros son milagros. El 31 de diciembre un primo llama a mi mamá y le dice, tía, imagínese que mi esposa yo no sabía y por ayudarle a los bomberos, creo que es a los bomberos, le compró una boleta que costó 150,000 pesos y ella nunca me dijo a mí. Y rifaba en una casa y mi primo se ganó la casa, amoblada, y aparte le dieron 35 millones de pesos. Y nosotros no lo podíamos creer. ¿Una casa? ¿Quién se gana una casa? Y amoblada y 35 millones de pesos. Y nosotros decíamos, solo Dios, solo Dios. Después, como el 6 de enero, llamó a mi mamá con videollamada y le dijo, tía, mire la casa. Le mostraba la casa a ese hombre, de verdad que es una cosa impresionante. A una tía que vive en Kennedy, hace como unos 2 meses le robaron una camioneta con la que ella trabaja. Y pues la camioneta perdida, totalmente perdida. Pues ella puso el denuncio y pues ¿qué hacemos? Toca mirar cómo conseguimos otra porque es con la que ella trabaja. Y desde noviembre la estaban tratando de ubicar porque hubo un operativo y recuperaron su camioneta. Y aparte, la persona que la tenía le puso rines nuevos, le cambió silletería, le puso un montón de cosas. Hágame el bendito favor. Eso no es Dios. En Bogotá que usted encuentre un carro entero después de que se lo roban, encuentra la puerta a un lado, el chasis al otro. Dios sigue haciendo milagros, iglesia. Y a nosotros nos pasó también con ese choque que fue tan terrible para nosotros, pero que fue toda una aventura familiar. Llevamos el carro a una de las personas que cotizamos, hermano en la fe, en la iglesia de Soacha, y evidentemente pues el golpe fue muy duro y le torció el cuchiflí de no sé qué, porque yo eso no sé. Y entonces el costo salía por el doble de lo que nos habían dicho porque había que enderezarle eso. El caso es que el muchacho empezó, pero pastor, ese carro empezó a limpiar lo que César, ¿para qué lavaba el carro si lo iba a mandar al taller? Entonces el carro estaba muy sucio y él empezó a limpiar con la mano hacia el carro y empezó a mirarlo por todo lado. Dijo, pastor, ¿sabe que yo le voy a regalar la porcelanizada? Ah, bueno. Y pastor, es que adentro de ese cosito está feo, se lo voy a regalar también. Y pastor, ¿por qué no le oscurece los vidrios al carro? No, se salió, no hermano, no, hágame por favor solo lo del baúl, porque es que no tenemos más presupuesto. No, pastor, espere, yo le voy a regalar eso, ustedes saben más que yo. El caso fue que todo eso que ese señor nos hizo salió por la mitad del presupuesto, y para nosotros eso es un milagro, para nosotros, y él nos decía, porque usted es pastor, y yo, amén hermano. Amén. Gloria a Dios, porque usted es pastor. Dios sigue haciendo milagros, iglesia, pero nosotros a veces no vemos esos milagros.
Nosotros a veces no vemos la mano mover de Dios y necesitamos ir a todo eso, pero si había alguien que yo creo que nos da sopa y seco en cuanto a ser discípulo y a ser discípulos era Pablo. Era Pablo, aunque realmente cuando uno lee los evangelios, bueno, eso, o sea, ahí de verdad que uno tiene para inspirarse y llenarse de toda la fe y llenarse de toda la pasión por el Señor. Acompáñenme a 2 Corintios, por favor, capítulo 5, porque vamos a hablar un poquito de Pablo. 2 Corintios, capítulo 5. Voy a leerles desde el versículo 9 hasta el versículo 17 y luego lo vamos a ir estudiando, amén. Dice Pablo allí, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas han sido hechas nuevas. Mire que cuando nosotros leemos a Pablo, pues Pablo uno de los generales, ¿cierto? Pero Pablo tiene unas motivaciones y las podemos descubrir en ese capítulo 5 del verso 9 al 17, unas motivaciones para ser verdadero discípulo. ¿Ustedes creen que Pablo ejecutaba bien la función de ser discípulo? Yo creo que sí, y hacer discípulos todavía mucho más. ¿Por qué? Porque eso era él. Entonces lo que él era, él lo transmitía. Y mire una de las motivaciones que tenía Pablo para ser verdadero discípulo, para lograr reproducir y para lograr producirse él mismo como discípulo, y está en el primer versículo que leímos, que es el versículo 9, que dice, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. ¿Serle agradable a quién? A Dios. Mire, una de las motivaciones de Pablo para hacerlo, todo lo que hizo era agradarle a Dios. ¿Sabe que nosotros, iglesia, muchas veces dejamos de último el agradarle a Dios? Tomamos decisiones sin importar si a Dios le agrada o a Dios no le agrada. Ay, pero pastora, ¿cómo sé si a Dios le agrada? Lea la Biblia, mi amor. Y ahí se va a dar cuenta si a Dios le agrada o no le agrada lo que usted está haciendo. Pero a veces lo dejamos de últimas, pero para Pablo era importante y él decía, sea que yo esté o no esté, sea que levante iglesias o no las levante, sea que predique o no predique, sea que sea romano o judío, no importa. Lo único que yo quiero es agradarle a Él. Y qué bueno que nosotros este 2024 podamos decir, Señor, no importa si con o sin, no importa si aquí o allá, yo lo que quiero es agradarte a ti. Yo creo que cuando usted empieza un año diciéndole eso al Señor, su año cambia. Su año tiene que cambiar, porque cuando usted busca agradarle al Señor, usted busca su presencia, usted busca saber qué es lo que Dios quiere en que yo le agrade. Usted empieza a dejar cosas, usted empieza a desechar incluso amistades, empieza a desechar lugares, empieza a desechar situaciones porque usted quiere agradarle a Él. Y esa era una de las motivaciones que tenía Pablo para llegar hasta el punto donde llegó. Estaba leyendo Hechos y en algún momento lo toman preso y Pablo era un tremendo. Y entonces
van y le dicen por allá los del Concilio Romano, es que Pablo es romano. ¿Qué? ¿Cómo así que este man es romano? Porque él tenía ciudadanía romana. Y entonces sáquenlo porque ni siquiera lo juzgamos, sáquenlo de allá. Y entonces van y le dicen, señor Pablo, que se vaya. Y él les dice, no, mi amor, a mí me da mucha pena, pero así los que vinieron a meterme acá, que vengan y me saquen, que vengan y pongan la cara. Ahora sí que me vaya, no, mi amor, que vengan y me saquen. Tipo de riendas tomar, pero en todo buscaba agradarle al Señor. Veamos la segunda motivación de Pablo en el siguiente versículo. Versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Yo sé que usted tiene al lado a alguien de confianza, pellizquelo, hágame el favor. A ver si están en el cuerpo, uno nunca sabe. Pronto no están acá. Puede ser, ¿cierto? De pronto están por allá en el tercer cielo. Mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mire, algo que le motivaba a Pablo era el temor del Señor. Pero no ese temor de miedo, aunque también, pero era un temor de reverencia, un temor de santidad, un temor de entrega. Pablo era consciente de que a pesar que él había recibido a Jesús, la salvación no era suficiente para agradar a Dios. No sé si me explico. Él sabía que no iba a perder su salvación, pero también sabía que él tenía que hacer todo lo necesario para agradar a Dios. Él sabía que había un juez universal que un día se iba a parar frente a él y iba a juzgar todo lo que hizo en el cuerpo. O sea, ¿en dónde? Aquí en la tierra, mi amor. Y un día se iba a levantar delante de Dios y Dios le iba a juzgar. Entonces él dice, un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y cada uno va a recibir según lo que haya hecho. ¡Wow! Doctrina, iglesia. ¡Wow! La salvación es por gracia, usted no paga nada, eso es gratis, pero usted va a recibir recompensa, sea bueno o sea malo, por lo que haya hecho acá, por lo que está haciendo acá. A usted le fueron dados unos dones, unos talentos, y el Señor cuando esté allá va a decir, cuando usted esté allá va a decir, ok, ¿y qué hiciste con eso? ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Tú estás recibiendo aquí tanto de Dios, tanto, iglesia, pero un día vamos a estar allá parados y el Señor nos va a preguntar, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué nos está envolviendo? ¿Por qué te dejaste envolver, Hilda? ¿Por qué te dejaste envolver, Magali, con todo lo que yo te di? ¿Por qué no usaste lo que yo te di? Tremendo, ¿no le parece eso? Porque todos anhelamos el rapto. Todos anhelamos, no sé si usted anhela el rapto o anhele después lo que sea, pero todos anhelamos, yo sí anhelo verle la cara a Jesús. Cada vez que veo ese choice y Jesús abraza a alguien, yo digo, ay, cuando Jesús me abrace, cuando yo lo pueda ver, cuando yo pueda estar allá y decir, ay, valió la pena. Pero también después del abrazo, bueno, mi amor, ahora siéntese que vamos a hablar. Siéntese que vamos a tener que rendir cuentas, iglesia. Vamos a tener que rendir cuentas de todo lo que hicimos. Por eso Pablo hacía todo lo que estaba a su mano. Por eso Pablo fue encarcelado, por eso Pablo fue azotado, por eso Pablo hizo todo lo que hizo y permitió todo lo que permitió. Pablo permitió muchas cosas que él no tenía por qué vivir. Como romano no tenía por qué vivirlas, pero él las vivió solamente para cuando se tuviera que ver en el tribunal de Cristo, frente a frente. Siguiente motivación, versículo 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias.
¿Sabe qué tenía Pablo como motivación? Que Dios mismo lo había persuadido a él. La persuasión. Dios mismo lo había persuadido a él, entonces él se sentía en la obligación y en la necesidad de persuadir a otros. Siempre viene a mi mente una cita bíblica que dice, oblígalos a entrar. ¿Usted ha leído esa palabra? Habla acerca del reino de los cielos. Oblígalos a entrar, porque nosotros a veces decimos, no, es que no es tiempo de hablarle de Dios. Y la palabra dice, hable a tiempo y fuera de tiempo y oblíguelos a entrar. Pero nosotros no persuadimos, nosotros sencillamente seguimos de largo porque tenemos una buena vida. Porque Dios nos ha dado tanto que nos empalagamos en esa buena vida y ya no queremos más. Y ya no queremos avanzar más. Si algo a lo que se dedicó Pablo fue a persuadir romanos, al que se le presentara enfrente. Él se dedicó a persuadir, él se dedicó porque él entendió, para él fue revelado lo que en su propia vida sucedió, él quería que sucediera para los demás. Él quería que otros vieran lo que él había visto, vivieran lo que había vivido. Realmente Pablo llegó a conocer la justicia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, la provisión de Dios, el perdón de Dios. Él conoció todo eso y él necesitaba decirle a la gente, vayan y conozcan. Cuando nosotros hemos ido a lugares bellos, nosotros queremos que otras personas vayan y conozcan ese lugar. Cuando conocemos un restaurante con las 3 Bs, bueno, bonito y barato, le decimos a todos, vaya allá, es muy bonito, es muy bueno y es muy, vaya. Mucho más con el evangelio, iglesia, porque nosotros lo conocimos completamente. Tal vez sabe qué pasa con nosotros, que en nuestros días no tenemos suficiente convicción. En estos días que vivimos, no tenemos una convicción tan profunda y tan plena como este Pablo nos lo muestra. No estamos tan convencidos del poder del evangelio como para querer persuadir a alguien más. Eso tal vez es lo que pasa. Como que nosotros vivimos un evangelio muy superficial, no un evangelio de intimidad, no un evangelio donde nosotros le podamos decir a la gente, de verdad vale la pena, vale la pena. Mire, para Pablo todo era considerado pérdida. Pablo tenía todo de qué gloriarse. Pablo tenía una carrera, Pablo tenía una reputación, Pablo tenía dinero, Pablo tenía educación, Pablo tenía todo lo que usted quisiera tal vez en este mundo tener. Pero Pablo podía decir, mi carrera no vale nada, mi dinero no sirve delante del Señor, solamente la palabra y la presencia. Necesitamos empezar a experimentar el poder de Dios. ¿Y cómo hacemos eso? Solamente en intimidad, en búsqueda, en presencia, en palabra. Por eso la lectura de la palabra, porque necesitamos meternos a nadar en esa palabra, conocer palabra, que el conocimiento de la palabra no nos envanezca, sino que el conocimiento de la palabra nos transforme. Amén. Él quería persuadir. Él quería persuadir. Creo que 4ª motivación, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Como dice en alguna otra versión ese versículo 14, alguien que me lo lea. Amén, gracias. El amor de Cristo nos controla. En la Reina Valera dice, nos constriñe. ¿De verdad el amor de Cristo a ti te controla? Cuando se nos voló el que nos chocó, el amor de Cristo no nos controló. Y debería controlarnos en todo tiempo. Deberíamos nosotros movernos a través del amor de Cristo. Yo creo que Pablo pensaba que no tenía otra opción de vida. Después de ver
y de presenciar y de sentir la libertad que había tenido a través de Cristo, él se sentía con deuda. Y él lo decía, tengo una deuda de amor, una deuda de entrega por lo que Jesús hizo por mí. Yo creo que él se sentía acorralado, sin alternativa. No puedo hacer nada más. Tengo que obedecer al llamado. Tengo que hacer entrega de mi vida totalmente por lo que él ha hecho por mí. Necesito que otros conozcan, sepan, tengan la libertad que Jesús me dio a mí. Pero también tenemos ahí un problema, y es que, iglesia, hemos oído tanto de la cruz, tanto de la muerte de Jesús, tanto de la resurrección, que incluso hemos menospreciado eso. Hemos preciado lo que sucedió en esa cruz. Y hoy yo le decía en la oración al Señor, revélanos ese sacrificio. Porque cuando nosotros entendemos los sacrificios, dicen que los hijos no logran entender a los papás hasta que no son papás. ¿Por qué? Porque ahora sí lo viven, ¿cierto? Ahora sí viven la responsabilidad, el amor, el compromiso, pero también el dolor de ser papá. Solamente cuando lo vivimos, que el Señor revele a nuestro corazón ese sacrificio en la cruz. Porque si nosotros logramos entender, nosotros empezamos a respetar mucho más a nuestros papás cuando somos papás. Porque ahora entendemos todo lo que hicieron los nuestros por nosotros, y eso lo queremos hacer nosotros por nuestros hijos y en versión mejorada. Cuando nosotros entendemos lo que pasó allí en esa cruz, entonces nosotros valoramos. Yo molesto a César y le digo, valóreme, César, valóreme. Pero realmente necesitamos valorar la palabra, valorar el sacrificio en cruz, resignificar ese sacrificio que Jesús hizo allí. Hay cristianos que dicen, bueno, pues yo no creo que, no, eso ya es muy exagerado. No, eso ya, hasta ese punto, dejar de emborracharme, no, yo mejor sigo a Cristo así, porque yo no creo que Él quiera tanto de mí. Es como, yo en algún tiempo fui profesora de colegio, y hay alumnos que realmente esperan solo el 6, o sea, el pasar raspando. Ya, desde que pase raspando ya. Y muchos de nosotros estamos acá solamente esperando pasar raspando. Solo el 6. Sí, o sea, o en la universidad que el sistema me aproxime y me mande al 6 y que pase la materia. Sí, que queden 5.75. O sea, algunos anhelamos en la universidad que queden 5.76 para que el sistema me mande a 6. Y pasé. No, es mucho más allá, iglesia, es mucho más allá. Necesitamos de verdad entregar nuestra vida. Que el escuchar tanto el evangelio, que el escuchar tanto la palabra, no nos haga duros de corazón, sino al contrario, nos lleve mucho más a sus pies. Amén. Versículo 15 y última motivación que tuvo Pablo en estos versículos. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y si había para Pablo algo claro, era esa nueva perspectiva de ser una nueva criatura. Pero una nueva criatura de verdad. Sí, o sea, no solo como la Mujer Maravilla que da 3 vueltas y ya queda convertida en Mujer Maravilla. No, es de verdad vivir una vida nueva. Es de verdad caminar sobre una vida nueva. Es de verdad pensar en una nueva forma de vivir. Es que pensamos que es mágico, porque nos han enseñado que es mágico. Usted, no importa, usted ya es nueva criatura, tranquilo, relájese. No es así, es que usted tiene que decidir ser una nueva criatura. Es que eso no viene con polvitos mágicos de hada. Es que usted tiene que caminar sobre esa nueva vida. Es que usted tiene que vivir esa nueva vida. Es que usted tiene que hacer la entrega que necesita esa nueva vida. Pablo sabía que tenía ahora un nuevo dueño, por eso él sabía que no podía comportarse igual. Después de que Jesús, ¿se acuerda que Pablo nos hablaba del momentum de Pablo? Pablo tuvo un momentum.
Cuando Jesús lo encuentra, queda ciego, vienen y oran por él, ese fue su momento. Pero a partir de ahí, para Pablo no solamente son abiertos sus ojos físicos, sino que todos sus ojos espirituales se abren y él entiende y puede ver la presencia y la realidad de Dios. Pero para el joven rico, ¿se acuerda que Pablo nos hablaba? Él detuvo su momento porque eran tantas sus posesiones que no quiso abandonar lo que tenía. Y yo te pregunto, ¿y qué te está pidiendo el Señor para este año? Puede ser que el Señor te esté diciendo, suelta eso y tú estás deteniendo el momentum como lo hizo el joven rico. ¿Qué no has querido soltar? ¿Qué no has querido soltar, iglesia? ¿Qué no has querido soltar? Como discípulos de Cristo tenemos que ser radicalmente distintos al mundo. Radicalmente. Yo a veces siento pena porque hablamos mucho de Cristo, pero nos comportamos como el diablo. Y la gente nos ve. La palabra dice que nosotros tenemos testigos. Nos están viendo, aunque usted no lo crea, aunque usted diga, a mí nadie me ve, porque yo de mi casa no salgo. Sí tenemos testigos, sí nos están viendo desde esos cabezones en adelante, desde tus hijos en adelante. Qué pena cuando un niño abre su boca para hablar cosas que suceden en casa, contrarias a lo que la persona es acá. Yo siento pena y yo digo, cállelo porque da vergüenza. Necesitamos ser radicalmente distintos. Mire que Jesús dijo que aquel que pone su mano en el arado y mira atrás no es digno de ser su discípulo. Iglesia, muchos de los que estamos acá, Dios nos ha hecho llamados a servirle, pero estamos embolatados en muchas cosas y Dios nos está pidiendo hoy cosas. Si hay una frase muy de Pablo, es que si alguno está en Cristo, creo que en las cartas paulinas aparece más o menos 76 veces. Si alguno está en Cristo, si usted está en Cristo, iglesia, si usted está en Cristo, eso lo usaba Pablo para referirse a alguien que había nacido de nuevo, pero de verdad, que había nacido de nuevo verdaderamente y que había experimentado el resultado de la vida y la muerte y la resurrección de Cristo, que es lo que usted proclama cuando se bautiza. Cuando usted se bautiza, usted está proclamando la resurrección, la muerte y la resurrección en Cristo, si alguno está en Cristo. Entonces podríamos empezar hoy por ser honestos con nosotros mismos y decir realmente no soy un discípulo, no he cambiado, no tengo esas motivaciones, necesito esas motivaciones en mi vida. Vemos con frecuencia personas alcanzadas por el Evangelio, pero que no viven el Evangelio. Ayer justo hablé con alguien y me decía, pues pastora, nosotros buscamos de Dios a nuestra manera. Nosotros sí estamos buscando de Dios a nuestra manera. Y yo le dije, bueno, mi amor, que Dios te bendiga, que sin palabras, pero eso es lo que está en la mente y en el corazón de muchos de nosotros. Yo quiero oír la palabra a mi manera. Yo quiero vivir a Dios a mi manera. Yo creo que este 2024, Dios nos está haciendo un llamado, de verdad, a ser verdaderos discípulos, a vivir una vida diferente, a que se note claramente en la iglesia y fuera de ella, en la casa y fuera de ella, que se note por el fruto, por la unción, porque acá en el altar Dios respaldará siempre su palabra y Dios respaldará siempre lo que hagamos. Bueno, no siempre, pero Dios respalda lo bien hecho, digamos que lo hecho con la mejor intención, pero qué bueno que vayamos mucho más allá y no busquemos solo respaldo, sino busquemos aprobación del Señor. Amén.